Seguimos con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y como le habíamos prometido, el debate de esta semana estará con nosotros el doctor Antonio Siriaco, destacado economista de la República Dominicana y decano de la Facultad Económicas y Sociales de la UAS, ¿cierto? Así es, nuestro amigo, colega Franklin Vázquez, siempre un placer. Teníamos mucho que contigo, no... sí. Teníamos mucho que no echábamos un párrafo. No, y ahora en Visión Empresarial, ¿verdad? De nuevo, Visión Empresarial. Así es. Sí, pues aquí estamos, Siriaco, y te he invitado porque hay un solo tema, que es el discurso del presidente. Y ese discurso del presidente, que en sentido general a mí me pareció un excelente... Una pieza oratoria. Una pieza oratoria. Muy bien. Porque yo creo que ya el presidente Abinader aprendió. Así es, así es. Ya no es el gobernante que está ensayando, no. Ya él tiene madera de estadista. Él pasó la curva de aprendizaje. Él pasó la curva de aprendizaje. Sin embargo, en ese discurso se dieron muchos datos, muchas estadísticas, de todo y para todo. Y una primera pregunta es, ¿son creíbles todas esas estadísticas que dio el presidente? ¿Realmente se ha podido hacer tanto en ese tiempo? Mira, Franklin, yo siempre incluso comparo la economía del 2022 con un avión que quiere aterrizar suave en una turbulencia. Y en realidad la economía dominicana aterrizó suave. ¿Qué significó ese aterrizaje suave? Significó que tuvo un crecimiento en la vecindad del 5%, es el 4.9%. Cuando tú comparas esas cifras con el entorno internacional, con el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe, claramente que la economía dominicana tuvo un desempeño importante en materia de crecimiento. Cuando tú desglosas ese crecimiento por sectores, sectorialmente hablando, que lo hizo el presidente de la República, sector zona franca, por ejemplo, tuvo un crecimiento de un 9%. Sí, 9%. Generó alrededor de 192,000 empleos. Y en el caso de las zonas francas, porque las informaciones, todos son informaciones oficiales, el Banco Central te da información sobre el presupuesto, el Consejo Nacional de Zonas Francas te da informaciones sobre las zonas francas. Y cuando uno analiza verdaderamente y la compara de dónde viene ese crecimiento, su conexión con el mundo externo. Tú dices, bueno, las zonas francas, más del 50% van al mercado norteamericano. El mercado norteamericano tuvo un crecimiento importante el año 2022. Sobre el mercado de trabajo en los Estados Unidos todavía es un mercado de pleno empleo. Cuando tú observas el dato sobre las zonas francas, sobre la remesa, tú dices, se justifica. Porque si en Estados Unidos hay un pleno empleo, muchos dominicanos que están allí y que envían remesas, claramente eso está reflejando un mercado de trabajo que está totalmente pleno empleo. Pero si tú observas el turismo también tuvo un crecimiento importante. Más de 7 millones de turistas, más de 7,000 millones de ingresos por divisas, la inversión extranjera también. Es decir, que yo creo que esos datos son datos que tú lo puedes contrastar con el desempeño de la economía dominicana el año pasado. Ahora, claro, la gran preocupación debe ser de ahora hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando el avión aterrizó, que aterrizó suave, ahora le toca despegar. Y por eso, entonces se va a despegar en un contexto donde hay un proceso de ralentización de la economía dominicana. O sea, esa aceleración, no estamos hablando... Claro. No, y los pronósticos son de que este año la economía mundial va a crecer por debajo de 1%. Claro, en promedio. Y el mismo Banco Central, si tú observas, por ejemplo, el pronóstico inicial de que sustenta el presupuesto nacional, que es el panorama macroeconómico, que tú lo conoces bastante bien, se hablaba en un primer momento de 4.5. El Banco Central acaba de dar una cifra, precisamente, en un contexto donde dice, mira, seguimos en pausa con la tasa de política monetaria, pero dentro de los datos, dice, la economía, su crecimiento se modera. Definitivamente. Y habla de una horquilla de 4 y 4.5. Sí. Pero yo creo que la pieza oratoria de rendición de cuentas del presidente de la República, creo que sale dentro del marco de un optimismo, de un crecimiento del 2022 que yo creo que es muy
Sí, definitivamente el presidente estaba eufórico. Claro, Para mí, inusitadamente eufórico. Porque la cifra... Y con firmeza, porque la cifra... evidenciaban eso. Sin embargo, tenemos un gran problema, Antonio, y es el tema de los precios. Sí, no hay forma en que bajen los precios de los productos de la canasta básica, que tú sabes que es el principal problema que tiene el mundo, pero que tiene la República Dominicana. La inflación es el principal reto. Pero adicionalmente a eso, y es un tema que lo vamos a tratar después, es el bajo nivel de ingresos que tiene la población dominicana en promedio. Cuando tú ves que tú tienes, por ejemplo, el salario promedio de un trabajador en una empresa formal, estamos hablando de 16.900 pesos, que tú lo comparas en los 5 quintiles, te puede dar en el 1 y en el 2, pero después no te va a dar en los otros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para, de alguna manera, contrarrestar esos niveles de inflación? Y si el Banco Central y el gobierno están haciendo lo que hay que hacer para lograr eso. Mira, el tema de la inflación, y eso siempre uno lo ha presentado, es uno de los grandes retos que tiene el gobierno y el mundo, pero el gobierno actualmente es la inflación, si bien es cierto que ha venido cediendo, pero tú sabes que los precios son lentos hacia la baja y son rápidos hacia la alza. Hacia la alza, es cierto. ¿Por qué? Porque siempre hay mercados que son menos flexibles que otros. Hay precios que son importantísimos, pero que son intereses y grupos que concentran generalmente esos mercados. Y tú encuentras que en el caso, por ejemplo, de los alimentos tienen un gran problema en la República Dominicana. Es que hay toda una cadena grande de intermediación. Y esa cadena grande de intermediación encarece y luego hacia la baja es un problema el reordenamiento hacia atrás. Entonces, eso se está expresando precisamente en ese mercado. Si tú observas el tema de la inflación, aquí ha habido una inflación fuerte de alimentos. Muy fuerte. Entonces, eso tiene repercusiones en la estructura incluso salarial, en el salario real. Y eso ha hecho que el coste de la canasta básica, por ejemplo, como tú has mencionado para el primer quintil, ronda los 25.900 pesos. Cuando el salario mínimo más alto fijado del sector privado es 21.000 pesos. Entonces ya hay un rezago. ¿Qué situaciones uno encuentra? Pero recuérdate que los que ganan 21.000 pesos son las grandes empresas. Pero no todos ganan 21.000 pesos. Yo te hablé de un gran salario mayoría de 16.900. Entonces, aquí hay 13 salarios mínimos. 17 salarios mínimos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú observas el salario mínimo promedio, 16.000, que si es el promedio, entonces compáralo con el promedio de la canasta. ¿Cuánto es el promedio de la canasta? 44.000. Exactamente 43.600. Claro, entonces, y tú, de una forma, quizá uno para hacerlo, para resaltar más, dice, mira, espérate, si lo comparamos aún con el quintil más bajo, que son 25.900, aún así... Estamos hablando de una diferencia de 8.000, 9.000 pesos. Claro, eso es lo que compra prácticamente, es una especie de el 55%. Sí. Del costo de la canasta básica del primer quintil. Por lo tanto, aquí hay un rezago entre el coste de la canasta básica y el salario mínimo promedio. ¿Qué significa eso como política pública? El presidente yo creo que lo dijo y lo dijo muy bien. Dijo, mira, yo instruyo al ministro de Trabajo para que las negociaciones que hagamos sean unas negociaciones que por lo menos se cubran más de los 2 años de inflación acumulada, que es un 16%. Yo creo que al final las negociaciones estarán entre un 15 y 20%. Entre un 15 y un 20, un 16 y un 20, porque el 16 es lo mínimo en este caso, 16 y un 20%. Ahora bien, hay un tema ahí, y te lo preguntaba ahorita y lo voy a retomar. El gobierno, y hay que reconocerle al presidente Abinader, ha hecho de todo, casi con todos los sectores, lo has apoyado, claro, le ha dado recursos, el Banco Central puso a disposición 21.000 millones de pesos. Del encaje legal. Claro. Y todo esto. ¿Cómo es que los empresarios no pueden tener precios más bajos? ¿Cómo es que los productores agropecuarios
los productos agropecuarios no van a bajar, no pueden bajar de precio, cuando tienen todo el escenario puesto por el gobierno para que eso se dé así. Vuelvo y entramos al tema de la cadena de valor. De intermediación. De intermediación. Porque al final, ¿a quién tú estás beneficiando con la tasa cero? No es al intermediario. Se supone que está beneficiando al productor. Pero no ocurre así. No, lo puede beneficiar. Pero en todo ese proceso, realmente, como son cadenas de valor que están muy atomizadas. Por ejemplo, si aquí en un momento determinado se hubiese seguido con la política de hacer mucho más Merca Santo Domingo, Merca Santiago, eso hubiese dado como resultado que los precios de los alimentos hubiesen sido menor. Porque al final tú lo que haces es que concentra la producción en grandes centros, ¿no? Sí, y eso te genera economía de escala y al final eso te reduce los precios del consumidor final. Pero eso no ha ocurrido. Sí, pero también... Entonces, lo mismo, mira, el precio, el caso de los combustibles, por ejemplo, que el gobierno lo ha fijado, lo ha congelado. Buen punto ese. Pero los combustibles, generalmente, su estructura de mercado es muy concentrada. Y los márgenes ahí son grandes. Muy grandes. Entonces, ese es un problema. Y tú te vas mercado por mercado en la República Dominicana y son mercados que su estructura están de una forma u otra concentradas. Dice el presidente de la República, Antonio, que la deuda pública, sobre todo al sector público no financiero, ha disminuido con relación al Producto Bruto Interno. ¿Verdad o mentira? No, eso sí, claramente cuando tú la analizas con respecto al Producto Interno Bruto, estamos hablando de un PIB que es prácticamente... 111 mil millones ¿no? Entonces, de dólares. Claro, pero en términos nominales y en pesos son billones. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una forma de tú medir el PIB. Ahora, hay otras maneras. Eso te dice la solvencia que tiene la economía dominicana, su capacidad de deuda con respecto a la riqueza, ¿no? Ahora, cuando tú la mides en función del flujo, que es en función, por ejemplo, de cuánto tú estás pagando. De servicios de deuda y de intereses. Entonces, que es el cash flow, que es la liquidez. Mira, en estos meses de inicio de año, estamos pagando alrededor del 30% del gasto total, se va en gasto de intereses. ¿El 30%? 30%. Entonces, sí. Pero de servicio de la... No. De intereses solamente. De intereses. Y no era el 24%. Sí, bueno, el año pasado. El año pasado. Pero ahora... Subió al 30%. En estos primeros meses. Dios. Entonces, eso tiene un peso importante porque le quita capacidad al gobierno de hacer políticas públicas. Entonces, ¿y de dónde, discúlpame, para lo que pasa es que encadenar ahí? ¿Y de dónde entonces el presidente está sacando tanto dinero para hacer tantas cosas que dice que está haciendo? Yo creo lo siguiente. Yo creo que ha habido un manejo más racional en el uso de los recursos. Sí, no se roba tanto en este gobierno. Yo creo que el tema de la corrupción y de los escapes es mi impresión. No, y yo creo que es una impresión generalizada. ¿Entiendes? Es mi impresión. En ese sentido ha habido mucho más cuidado que en gobiernos anteriores. Pero cuando tú dices más cuidado, porque también yo tengo información de que se está gastando menos porque el gobierno anterior dejó unos esquemas de procesos y procedimientos que no permiten agilidad para gastar el dinero. Y también la otra razón es que se tiene miedo de caer preso. Y por eso hay más cuidado ahora que antes. Sí, pero déjame decirte lo siguiente. Mira, si tú analizas el presupuesto, la ejecución presupuestaria de estos 2 primeros meses, eso es muy importante. El año pasado el gobierno destinaba en los 2 primeros meses el 5% del gasto, era gasto de capital. Ahora es el 11%. O sea, que se ha dado cuenta de que en este proceso, en esta coyuntura, tienes que gastar más, básicamente en gasto de capital y en infraestructura. Te pido permiso para una pausa. ¿Cómo no? Nos vemos después de la pausa.